Va, entonces lo que voy a hacer es crear una vista para poder ver en PHP, ahí en una paginita, en una vista, estos datos productos de una consulta de unión de dos tablas, utilizando PHP, ¿verdad? MySQL, Bootstrap, programación orientada a objetos, y el conector o la abstracción para poder conectarme va a ser por medio de PDO. Eso es algo que ya viene en PHP, en la versión, creo que la 7 para arriba, creo que ya viene esa parte, porque antes solo lo podía establecer por medio de MySQL o MySQLi. Entonces ya vamos a ver ahí de qué trata esa cuestión. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es crear su ¿qué? Su proyecto, ¿verdad? Entonces por ahí vamos a arrancar, ¿ves? Vamos a crear por acá, vamos a poner un nombrecito, vamos a poner ahí persona PHP 18, este es mi proyecto. Si sigo el patrón MVC, ¿qué necesito crear acá? Ajá, model, ajá, view, bueno, video le puse en view. Bueno, en realidad el nombre no importa, siempre y cuando ahí estén las vistas, ¿verdad? Y controla, cabal, los recursos, resources, y adentro de aquí, ¿qué voy a tener? CSS, IMG, JS, ahí puedo tener una gran infinidad de cuestiones, pero entonces aquí en este caso me interesa esta parte de Bootstrap. Fíjense, hasta hoy usted tiene esto, o sea, el modelo, vista, controlador, recursos. ¿Qué más voy a agregar acá? Voy a agregar otra carpeta más que va a ser config, y en config voy a tener una clase Java, bueno, PHP, perdón, ahí ya lo estoy mezclando con otra cosa, una clase donde va a estar mi conexión a esa base de datos, ¿verdad? Entonces esto es algo nuevo que usted no le agregaba, o ya le va a poner eso. Entonces lo segundo que vamos a hacer por acá es, vamos a abrir acá, open folder, vamos a ir para acá, persona, seleccionar ahí, y voy a crear un index. Bueno, vamos a dar un new file, guardar como, para acá, persona, acá el index, punto .php. Entonces config va a ser una clase, control es una clase, el modelo es una clase. Solo lo han visto, usted sabe que son file, no son clases. Entonces voy a comenzar acá con, vamos a comenzar acá, voy a crear un new file y le voy a poner conexión, vamos a poner acá conexión, conexión.php. Ahí va a tener mi conexión. Como le decía, este va a ser una ¿qué? Una PHP class, ¿verdad? Class conexión. Ahí tengo mi clase conexión. Ok, controlador, este también es una clase. Aquí lo guardamos como, vamos a poner control.php, y este también va a ser una PHP class. Aquí voy a tener mi clase control.php. Ahí está. Ahí está mi clase controladora. ¿Qué más me hace falta? Mi modelo va a ser también una ¿qué? Una clase. Para tener congruencia con esta cosa que tengo por acá, al modelo le voy a poner persona, para que se entienda un poquito más
por ahí. Entonces aquí en este nuevo file le voy a poner persona.php. Ese va a ser mi modelo y va a ser también una clase. Ahí tengo mi clase persona. Ahora, ¿qué sigue? Voy a crear mi viewer. Entonces aquí new file, vamos a poner home, y este pues es solamente un file. Aquí coloco esto, el bootstrap. Esta es una carpeta que se llama resources. Ahí está dentro de CSS y después está en el contexto de bootstrap.css, ¿verdad? Entonces aquí comienzo con esta parte de este maquetado. Div class container, esto ya lo domino. Acá un div. El formulario acá no lo voy a usar porque va a ser una vista solo para mostrar esto, ¿eh? En una vista donde yo inserte datos, que va a ser otra, donde yo voy a guardar, más bien dicho, ahí sí. Entonces esta vista, como solo me va a servir para mostrar, no necesita ese formulario. En el otro sí, porque tiene que haber cajas de textos para el nombre, para el apellido, para la edad, para la fecha y un select para el género. Entonces aquí no. Entonces aquí solo le voy a poner un row. Voy a poner ahí una celda de 12. De 12. Y aquí voy a poner un H3. Le voy a poner aquí datos persona. Acá le voy a poner un center text para que me centre eso en medio de esa celda de 12. Y voy a crear otra de estas para la tabla. Aquí voy a comenzar una tabla para mostrar esos datos. Poner class table, ¿qué era ahí? Bueno, esa es una, ¿verdad? Hay varias. Entonces aquí voy a comenzar una fila. Voy a poner TH porque son celdas de encabezado. Y aquí ¿qué voy a poner? El ID, ¿eh? Aquí ¿qué sería? El nombre, el apellido, después ¿cuál iba? Edad, después ¿cuál iba? La fecha, después ¿cuál iba? Género, ¿verdad? Ahí está eso, ¿eh? Entonces aquí tengo ya esta vista. Fíjese el orden que yo sigo, porque a veces yo he visto que ustedes comienzan por un lado y después no les cargan los componentes. Tiene que seguir esa secuencia lógica. Después que ya tengo mi vista, me voy a mi controlador y ¿qué voy a crear acá? ¿Qué creo por ahí? Una función, ¿verdad? Que invoque esa vista. Public function. Yo siempre le pongo index, porque es lo que primero que va a cargar por ahí. Entonces aquí voy a hacer un include one. ¿De qué? ¿De qué cosa? De ese view home.php. Eso va a ser eso. Va, fíjese, primero crear la vista, después la función en el controlador que invoca esa vista. Ahora la parte donde yo voy a cargar este index, esa función index, que va a ser acá. Vean acá, PHP. Si se fija, aquí ya estoy incrustando eso. Voy a hacer un include one de qué? De mi controlador, ¿verdad? Aquí en esta parte voy a poner eso, controller, porque está en esa carpeta. Después, ¿qué voy a poner ahí? Control punto qué. Va, fíjense ahora. Bueno, ya voy a agregar esa parte porque todavía no tengo la clase de conexión. Entonces voy a hacer la instancia controller igual new
controller. Ahí tengo la instancia y mi objeto que se llama controller. De ahí solo hago esta parte. Si no existe ninguna petición del usuario que cargue una vista inicial, ¿verdad? Aquí voy a C, va a ser mi variable que recupera las peticiones. Y aquí en caso contrario que sí exista petición, entonces acá utilizo mi controller e invoco ¿qué? El index, ¿verdad? O al index, que es esta que está aquí, ¿ve? Esta función de acá, invoco aquí, ¿ve? En esa parte de ahí. Caso contrario que sí exista petición del usuario, creo una variable action y ahí recupero esa petición que viene en esa variable que se llama C, y utilizo cal userFun para pasársela a un controlador. Eso va en un arreglo. Primero necesita saber qué controlador, segundo necesita saber qué acción es la que le estoy pasando. Entonces aquí estaría mi index, ¿ve? O si no hay peticiones, cargo el index y el index lo que hace es que carga mi vista inicial. Vamos a ver ahí qué hace eso. Persona PHP 18. Persona PHP 18. ¿Ven? Ahí está eso. Vale, aquí no me centró eso. Eso significa que lo puse mal aquí. Text Center, entonces, quizás. ¿Cómo es la clase para centrar? Que hay una bueno, al revés creo que la había puesto. Solo con eso, Text Center, ¿no? La cuestión es que yo quiero que me lo centre ahí, ¿ve? Entonces vean, ya tengo esta primera vista. Cuando ya agregué lo demás, ¿qué me tendría que salir aquí abajo? Me tendría que salir esto, esos son dos que tengo ahí. Vale, fíjense, hasta ahí es lo que ya hemos hecho con proyectos normales, digamos, lo que hemos trabajado hasta el momento. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Sigue la parte lógica, cómo lo voy trabajando. Como les digo, a veces sucede de que hacen esto, vean, hacen esta vista y después aquí están invocando esa vista. Y no es así, o sea, primero haga la vista, después haga su controlador, la función que carga esa vista, y por consiguiente después esto, ¿verdad? Que es lo que invoca esta función que carga esta vista. Entonces tiene que seguir ese orden lógico. Vale, entonces una vez yo tengo eso, voy a pasar a mi clase conexión, ¿ve? La clase conexión lo que va a hacer es una función pública estática que me va a establecer la conexión a mi base de datos. Fíjense lo que voy a hacer acá. Public static function conectar, lo voy a poner acá. ¿Por qué va a ser estática? Una función que es estática no necesita un objeto para poder acceder a esa función desde otra clase. Porque usted sabe que cuando yo creo este objeto, este controller, yo necesito este objeto para acceder a esta función que está en esta clase que se llama control. Pero ¿qué pasa cuando una función es estática? No necesito hacer instancia de esta clase para poder acceder a esta función que se llama conectar. Ya lo vamos a ver ahí cuando lo implementen en el modelo. Ahora voy a crear una variable que se llame PDO. Esa es una variable. Igual, new, creo un objeto de PDO. PDO ya es una clase integrada en PHP. Por eso no incluyo nada. ¿Por qué? Porque ya viene explícitamente en PHP. Esta clase PDO, si yo lo traduzco al español, es un PHP data objeto. Entonces un objeto de datos con PHP. PDO más que todo me va a servir para poderme conectar a diferentes gestores de bases de datos. Porque sucede que también está MySQL, ¿vean? MySQL, también está MySQL y también está MySQL-i. Están esos dos, pero esos exclusivamente solo son para MySQL. Pero ¿qué pasa si yo les digo, mire, quiero que se peguen a Oracle o a Postgres o a MariaDB? Les sale más fácil implementarlo con PDO, porque solo necesita la línea para poder establecer esa conexión. Entonces, ahí tengo esta parte. PDO va a recibir tres parámetros.
Primer parámetro va a ser la línea completa para poder establecer una conexión a ese tipo de base de datos. La segunda va a ser el usuario de esa base de datos, por defecto es root, no tienen usuarios ustedes. Si tuvieran un usuario de base de datos, ¿verdad? No de la máquina, sino que de base de datos, aquí tienen que ponerlo, pero por defecto todos son root. Y el tercer parámetro va a ser la contraseña a ese usuario. Por defecto sus máquinas no tienen contraseña, así que no le vaya a poner, déjelo vacío. Mi máquina sí tiene contraseña, así que yo sí se la voy a colocar. Entonces esta es la contraseña que tiene mi máquina para mi base de datos, pero usted no se lo voy a colocar. ¿Por qué? Porque no tiene, así que no le vaya a estar poniendo esto, porque cuando ejecute la aplicación le va a decir de que no tiene contraseña. Entonces el primer parámetro va a ser cómo me voy a conectar a qué gestor, el segundo el usuario a esa base de datos y el tercero la contraseña. Entonces, ¿cómo voy a establecer eso? Es MySQL, ¿ves? Para comenzar es MySQL la base de datos. Segundo, host. ¿A qué host me voy a pegar? Estamos locales, local host. Si usted tuviera un dominio o estuviera en un intranet y tuviera un servidor, ahí coloca usted la IP de ese servidor. Como está local, es su máquina, usted coloca localhost. Siguiente, database name, o sea, el nombre ¿de qué? De la base de datos. Entonces, me voy a pegar a esta base de datos que yo hice por acá, se llama DB database PHP 18. Ahí tenga cuidado, porque si le pone otro nombre, database PHP 18, aquí tenga cuidado, porque a veces le ponen BD y allá le ha puesto database. Entonces tenga cuidado con eso, porque no, ahí le va a decir algún mensaje que está mal esa parte. Y el último va a ser el charset, que va a ser del tipo UTF-8. Eso para caracteres especiales. Entonces vean, PDO, como les repito, es una abstracción para poder conectarme a cualquier tipo de gestor. Es PHP data objeto, recibe tres parámetros. El primer parámetro es toda la conexión, a qué host, a qué base de datos. El segundo parámetro es el usuario de esa base de datos, y el último es la contraseña para ese usuario de esa base de datos, ¿verdad? Usted no tiene, no le vaya a poner eso. Siguiente, tengo que activar los atributos, set atributo, ¿eh? Eso tiene que escribirlo tal cual lo he puesto yo ahí, ¿ve? PDO set atributes, bueno, atribute la cosa. Acá va a recibir dos parámetros, vean, ERR mode, vean, ERR mode, acá atribute, aquí va una R, así, PDO atributo ERR mode. Aquí estoy activando el modo de errores, y recibe otro parámetro que va a ser PDO ERR mode. También activo las excepciones, ¿ven? Esto me va a servir si yo escribo algo mal aquí, me manda un mensaje de que está mal. Si yo omito esta línea, pues no me va a aparecer nada y no voy a saber que está mal. Ahí por lo menos me va a salir un mensajito que la base está mala, o la tabla, o algo por el estilo. Entonces ahí yo activo esto, los atributos, set atribute, PDO atribute RMode, aquí lo activo, y también el modo de secciones. Y lo último es que retorno, ¿qué cosa? El PDO. Entonces esta función me va a servir para poder conectarme a esa base de datos, ¿ves? Ahí usted eso se lo tiene que aprender, porque ni modo, si no hay conexión no hay nada. Vale, ya tengo esto. ¿Qué voy a hacer? Vuelvo a mi index y vean lo que voy a hacer acá. Necesito incluir eso también, ¿ves? Eso está en config. Y después, ¿qué voy a poner? Conexión.php. Ahí en el index, ¿ves? Vale, ya tengo esa parte. Ahora regreso a mi
modelo. Vea cómo lo voy estructurando. Pasé a la conexión. Ahora que ya tengo mi clase conexión, regreso al index, la incluyo. Hoy regreso a mi modelo. Aquí no tengo nada. Voy a crear un constructor. Pero primero voy a crear un atributo. Public CNX. ¿Ves? Ese va a ser un atributo. Y voy a crear el constructor para esta clase. Public function bajos construct. Vamos a ver si así es. Construct es la cosa. Ahí está. Entonces ahí está mi constructor. ¿Ves? Ahora fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a agregar un tree cache. Vean. El tree cache es una estructura de control que me va a servir para encapsular fallas. Adentro del tree va el código susceptible a que falle, es decir, una conexión a base de datos es una cuestión bien delicada, por eso lo coloco dentro del tree. Dentro del tree va código susceptible a falla. Si lo que me falla dentro del tree, aquí en el cache yo mando un mensaje y puedo detener esa traza, esa conexión que está fallida. Entonces pongo die, aquí va esta variable que es de tipo excepción, y extraigo el mensaje. ¿Vean? Queda mensaje. ¿Ven? Ahí está. Entonces eso es lo que hace el tree, es una estructura de control que me va a servir para poder encapsular fallas. Y el die pues es lo que imprime ese mensajito. Si falla algo por ahí, pues ahí digo que lo imprimo. ¿Qué voy a colocar entonces aquí? Voy a utilizar mi variable tree, this, esta de aquí arriba de CNX, y a eso le voy a hacer, o le voy a pasar la conexión. ¿Cómo puedo utilizar esta clase conexión que está por acá en mi modelo? Usted sabe que tiene que hacer un include one aquí, ¿verdad? O un require, y después tiene que hacer un objeto, ¿verdad? ¿De qué clase? De la clase conexión. Pero si esta función es estática, yo accedo directamente a esa función de esta forma. ¿Ves? Vean, el nombre de la clase, 4 puntos. ¿Cómo se llama la función? Conectar. De esa forma yo accedo a esa función que es estática. Si no fuera estática, yo tengo que hacer la instancia, el include one, la instancia, después utilizar el objeto para poder acceder a esa función conectar. Entonces ya en esta función, en este atributo CNX, ya tengo la clase conexión, ¿verdad? Para testear si está bien esto, lo que voy a hacer es incluir en mi controlador este modelo. ¿Ves? ¿Qué hacía acá? Si quiero incluir mi modelo, ¿qué ponía aquí? Include one, ¿qué? Está en model, y después persona.php. Ahí está. Ahora voy a crear un objeto acá. Vean, voy a poner mode de modelo. Aquí me faltó el public. Voy a crear un constructor para esta clase. Un public function construct. ¿Y qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? Ahí hacía la instancia, ¿verdad? ¿Y ahí qué ponía? Mode igual new ¿qué? Persona, ¿verdad? Va, fíjense, aquí está aquí se ve bien clara, ¿ves? En esta clase quiero utilizar la clase persona. ¿Qué hago yo aquí? Hago la instancia, ¿ves? Y este objeto contiene la instancia de esta clase persona. Pero ¿qué pasa si la función es estática? Solo hago esto, ¿ves? El nombre de la clase, 4 puntos, conectar. ¿Ves? Entonces ahí está la diferencia, o sea, es una función estática, yo hago eso. Cuando no es una función estática, una clase estática, lo único que hago es hacer la instancia normal como usted ya la conoce. Vale. Vamos a ver cómo va por ahí. Vean lo que pasó aquí. Actualicé, no me salió nada.
Eso significa que mi clase conexión y la conexión se estableció correctamente. Vean lo que voy a hacer aquí solo para testear una cuestión. ¿Qué pasa si hago esto? Mi base de datos está mal. ¿Por qué? Porque esa no existe. Vean, ¿qué dice ahí? Ahí me dice, vean, no database PHP 18. Si lo traducimos al español, ¿qué dice ahí? Base de datos desconocida. Exacto. Esto que le estoy poniendo acá es lo que me hace esto. ¿Dónde es que está? Ah, esto. Si yo no le pongo esto, no me va a salir ese mensaje y yo voy a estar ahí pensando que a saber qué pasó, porque me va a salir en blanco. Entonces yo les recomiendo que le activen esto. Entonces, si usted dice, ah, bueno, aquí me dice que no existe, entonces veo allá esta cuestión de aquí y digo, ah, bueno, si le faltó ahí esa cosa. Entonces se lo ponemos. Y ahí usted puede testear de que su clase de conexión está funcionando correctamente. ¿Ves? Ahí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa así? Ahora lo que sigue es que yo cree una función que haga una consulta a la base de datos, es decir, que haga esta consulta, esta de aquí, y ejecute esa data y la muestre en la vista. ¿Cómo voy a hacer eso? Fíjense lo que voy a hacer acá. ¿Cuántos campos tengo acá? ¿Cuántos tengo? 6. ¿Sí va? Vale. El ID, nombre, apellido, edad, fecha, nombre, género. Yo les recomiendo que estos campos no los modifique. Bueno, no acá, sino que cuando haga esto, en mi modelo voy a crear atributos según la cantidad de campos que tenga la tabla. Vean, public, ID. Yo les recomiendo que no le cambie este nombre. Si allá usted le puso ID en mayúscula, aquí lo pongo en mayúscula. Vean, public. ¿Public qué? Nombre, ¿ves? ¿Public qué? ¿Public qué? ¿Public qué? Fecha, ¿verdad? ¿Public qué? Género. No será nombre género. Fíjense en eso también. Yo les recomiendo que lo hagan textual, ¿ves? Eso es textual de esto es encabezado, ¿ves? Yo les recomiendo eso porque una letra que usted la modifica ahí, como son objetos, se va a hacer un solo de género ahí. Va, ahí tengo ese modelo. Como les decía, voy a crear una función para realizar esa consulta. Vean, public function listar. Como es código susceptible a fallas, delicado, ¿qué es lo primero que tiene que ponerlo? Ajá, el tree cache. El DIE, y mando un mensaje por ahí al usuario para que veamos qué sucedió ahí. Aquí voy a preparar mi consulta, ¿ves? En una variable la voy a realizar. Obviamente que usted ya la tuvo que probar. Si esto no le funciona aquí, obviamente que no le va a funcionar acá. Entonces primero pruébela. Entonces, ¿qué hace después? Solo la copia, ¿ve? Ya ahí la tiene, ya no necesita volver a hacerlo. Entonces, ahora que sigue, voy a crear una variable tipo statement. Acá, vean, me voy a conectar a la base de datos. ¿Qué objeto contiene la conexión? CNX. Y voy a preparar esa consulta. ¿Ves? ¿A dónde está la consulta? En query. Entonces lo que hago ahí es que preparo la consulta. Después de eso ya la preparé. Ahora lo que voy a hacer es hacerle un execute. La ejecuto, en pocas palabras. ¿Ves? Execute. Y después, ¿qué hago? Voy a retornar ese objeto. Vean, vamos a ver acá, fetch all, que me devuelva todo. Este va a ser un parámetro que es del tipo
PDO fetch, acá vamos a poner una T, fetch es un objeto, entonces así tiene que estar, ¿ves? Retorno lo que me devuelve ya la variable, como le ejecuté aquí, esta variable de acá en un objeto contiene estas dos filas, ¿ves? Estos dos registros. Entonces lo que hace acá es que hace el fetch all, o sea todo, y como es un objeto, lo setea por medio de PDO a un objeto y lo retorna, ¿eh? Entonces mi función se va a llamar listar. ¿A dónde voy a implementar esta función? En mi vista, ¿eh? ¿Cómo voy a hacer eso? Aquí voy a incrustar PHP, ¿eh? Aquí voy a incrustar PHP y voy a utilizar una estructura de control repetitiva, una que no vimos, pero la vamos a ver ya, que es el for each, ¿ves? ¿Para qué sirve el for each? Hace lo mismo que un for y un while, solo que el for each recibe como parámetro un objeto y recorre todos los datos que lo contienen. Por ejemplo, en este caso va a recibir esa función que se llama listar, va a recorrer los dos registros y va a extraer por cada fila la data de cada campo. Para eso me va a servir ese for each. Entonces, ¿cuál es mi variable global en el controlador? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba mi variable global en el controlador? Es mode, ¿eh? Entonces mode lo voy a utilizar acá, y como mode es un objeto del modelo, ahí puedo acceder a la función que me va a listar todo, que se llama esto, ¿eh? ¿Ven? Ahí está, ¿eh? ¿Por qué le pongo esos dos puntos? Yo puedo utilizar dos puntos en el caso que yo quisiera omitir las llaves. Vean, si no, usted ahí comienza la llave y más abajo tendría que terminar la llave de cierre. En este caso voy a hacer esto, ¿eh? No utilizo llave, entonces por eso pongo estos dos puntos. Y aquí hago un en for each. ¿Vean? Ahí termina el for each. ¿Por qué? Porque yo le puse esos dos puntos, ¿ves? For each. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer filas por cada registro que encuentre en ese objeto que me retorne esa función listar. Aquí voy a hacer unos td. ¿Y qué voy a hacer acá? Que voy a incrustar otra vez PHP y voy a hacer un eco. Vale, fíjense acá, for each lo que hace es que recibe un parámetro que es un objeto y lo recorre y lo almacena en una variable que se llama k. Entonces k va a contener mis atributos. ¿Ven? Vean, ¿qué es el ID? Es el objeto al cual hace referencia producto de esta consulta. ¿Ven? Básicamente son estos de aquí. ¿Ven? Entonces otro TD por acá, vamos a incrustar PHP por aquí, el cierre, eco, K, y aquí que sería el nombre, punto y com, TD, voy a incrustar PHP y acá voy a hacer esa impresión, K que apellido, otro TD, incrusto otra vez PHP, voy a hacer un eco acá, un K, y aquí ¿qué sería? Edad. Voy a hacer otro acá, voy a incrustar PHP, sí, cabal, me faltó eso. En realidad no es necesario, pero se recomienda que lo coloque. Entonces, ¿y aquí qué sería? Solo fecha. Y el último, ¿cuál sería? Ahora va a hacer un eco por ahí. Eco acá. Y ahí sería que cabal, tiene que estar igual allá, ¿verdad? Porque si no, pues
no le va a aparecer. Bueno, entonces vean lo que va a suceder ahora aquí. ¿Ve? Ahí está. Entonces ya eso es esto, ahí está, Vale, pero fíjense, aquí hay varias cosas detrás de todo eso, ¿verdad? Primero, comenzando por el index, que es lo que invoca esa función index. El index lo que hace es que invoca, bueno, ¿dónde está esa cosa? Ahí está. Entonces eso lo que hace es que invoca mi vista, pero detrás de eso, en el mismo index, yo incluyo mi controlador, hago una instancia, incluyo la conexión. Cuando yo hago eso en mi controlador, cuando se invoca esa función index, se desata el controlador, más que todo el constructor es una función pública, que es lo primero que se ejecuta, crea la instancia del objeto persona, el modelo, y como en persona, lo primero que se va a ejecutar es el constructor, y el constructor lo que hace es que hace la instancia de una función estática en mi clase de conexión, ahí establezco la conexión a mi base de datos por medio de PDO, recibe 3 parámetros, la ruta de la base de datos y el tipo, el charse, que es para los caracteres especiales, usuario y contraseña, usted no le vaya a poner. Después de eso, pues básicamente en mi mismo modelo creo una función listar, creo una consulta, eso usted ya la tiene por acá, pruebe la que funcione. Una vez funcione, usted solo péguela acá en una variable, prepara una consulta, ejecuta la consulta, ya en esta variable contiene ese objeto, 2 filas, retorno esas 2 filas por medio de PDO, y listar le implemento acá como modelo. Mode es un atributo global en el controlador y eso está incluido en esta parte. Yo incluyo esa vista home. En ese momento yo puedo utilizar mode en home, solo hago un deal de eso, invoco la función, utilizo for each para por cada iteración de cada fila que devuelva eso, lo seteo en una variable que se llama acá, y por cada iteración pues yo accedo a cada atributo que contiene esa consulta, y eso es lo que hace detrás de todo eso. Entonces hasta ahí sería la primera parte. Esta es solo la primera parte del CRUD. Ya después tengo que tener por acá un botón que diga nueva persona, le doy clic, hace una vista donde yo tengo input para cada campo. Cuando yo le doy guardar, vuelve para acá, ya me tiene que aparecer acá. Esa es la segunda parte. La tercera parte es un botón que esté por acá, eliminar. Cuando yo le dé eliminar, que elimine de la base de datos. Y la cuarta parte, que es el update, que es una parte un poco más compleja porque tiene 2 partes. Una parte que cuando yo le dé actualizar, me cargue en la vista de guardar los datos que yo quiero modificar, yo ahí puedo cambiar alguna letra. Y la segunda es cuando yo le dé guardar, se haga el update y vuelva a caer acá, pero ya el dato modificado. Entonces aquí estamos comenzando la primera parte. Entonces para esto pues va a tener su tiempo. Lo que sí es cierto es que esto se lo tiene que aprender, porque si con una letra que esté mal acá, no va a haber conexión, y si no hay conexión pues no va a haber esta función de listar, y si no hay eso pues no va a haber nada. Así que por ahí estaría esa primera parte de el CRUD para datos de PHP y MySQL.